Hola, ¿qué tal otra vez? Regresamos para continuar con esta segunda parte de nuestra mesa titulada Rito, Imagen y Etnografía Indígena. Le vamos a dar entonces la palabra a José Rafael Romero Barrón, quien nos va a presentar su trabajo hacia una ciencia etnohistórica con principios, cuyo trabajo le está dirigiendo la doctora Catherine Good Estelman. Buenas tardes. El título de mi ponencia cambió un poco porque, bueno, en realidad lo que hago es hacia una ciencia etnohistórica con principios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Quisiera iniciar hablando un poco del origen de este texto, y este texto nace a partir de un diálogo que hubo entre varios antropólogos, historiadores, etnohistoriadores, entre los cuales se encontraban el doctor Alfredo López Austin, la doctora Joana Broda, la doctora Catherine Good, el doctor Johannes Neurath, del doctor Carlo Bonfiglioli, entre muchos otros, ¿no? Y todos ellos reflexionaban en torno al concepto de cosmovisión. En aquella ocasión yo me pude dar cuenta que había un falso problema teórico y me di cuenta que había una confusión sobre la materia con la que trabajaba la ciencia en general y en particular la etnohistoria en Mesoamérica. Es decir, no había principios, cada quien se posicionaba desde su particularidad y por eso no había diálogo, había polémica. Y según yo había aprendido con el doctor Nicole en la escuela, en la Facultad de Filosofía y Letras, había que ir a la filosofía para encontrar estos principios y no a las ciencias particulares, y ese es el origen de esta ponencia. Bueno, doy inicio. Quia aures audiendi audiat, Mateo 3. La etnohistoria en la ENA aspira a ser conocimiento científico y es necesario reflexionar sobre el tipo de perspectiva que ofrece el historiador a partir de los testimonios que vuelve sus fuentes, pues ambos parten de sendas visiones del mundo que buscan justificarse. La visión del mundo es una realidad humana inserta en la realidad universal como aportación nuestra. Los hombres creamos el mundo interior acontece al interior, se hace exterior con la expresión y entonces existe. La visión del mundo es una correlación manifiesta siempre en la expresión, el cual, de principio, expresa la unidad de sentido relacional con todo lo real. Cuando se logra simbolizar, se crea un canal, un código que más de uno comprende, se establece la comunicación y con ella se completa la realidad acontecida. Es decir, con la expresión del hombre aparece un mundo de esencias compartidas. Así, en la expresión, identificamos una necesidad ontológica, la significación del medio y en común con otros hombres, sus medios y sus tiempos, la transformación del medio en mundo, lo que le permite al hombre vivir en él. Así, si el otro, mis fuentes de mi historiador es verdaderamente para sí, más allá de su ser para mí, y si somos el uno para el otro sujetos de conocimiento y de razón, es necesario que nos revelemos como tales en la exterioridad, que nos tomemos en serio, lo que implica asumir que toda expresión es significante y cualquier significación simbólica, dialógica, una relación simbólica intersubjetiva. Ahora bien, las investigaciones científicas exigen como principio, para existir, ser asequibles a más de uno y tener una comprobación, es decir, dos sujetos, un sistema de comunicación y una realidad independiente a ellos a la que todos hacen referencia, porque el mundo siempre está antes de todo juicio. Para la ciencia el mundo se percibe y percibir en sentido pleno de la palabra no es juzgar, es captar un sentido inmanente en lo sensible, anterior a todo juicio. Comprender el sentido inmanente de dicha realidad es el objeto de la ciencia, pero no por eso deja de ser relativo su significado. Sin embargo, ningún hecho biográfico es determinante del contenido de un trabajo científico, tal vez de la dirección teórica que haya tomado, pero no de los resultados, porque para comprobar la verdad de una proposición científica cualquiera, lo que hacemos es apelar a la realidad misma representada por ella. Por principio, a la ciencia le está vedada la mentira. Así, un hombre de ciencia puede encontrarse en situación social y económica que favorezca o entorpezca su vocación
o que le impida por completo seguirla. De alguna manera estas circunstancias se dan en cualquier caso del ser humano, pero estos factores que tienen suma importancia biográfica son extrínsecos a la ciencia misma, porque su vida es extrínseca a los resultados de su hacer. Para la ciencia, el punto de partida es la convicción de que el hombre es un ser en el mundo como los demás, que participa de sus características, del mundo, forma parte de él junto con los otros seres, como eslabón de la cadena causal de la realidad que busca dar cuenta en sus investigaciones. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el científico que trabaja para una ciencia particular construye su consideración de acuerdo con la estructura facilitada por los conceptos con los que investiga. Ellos, como elementos preexistentes a la investigación, se comportan al modo de dispositivos que establecen las condiciones de su interpretación y que ayudan a conservar los intereses internos a su cientificidad. A estos condicionamientos cerrados en sí mismos, Edmund Husserl les llamó ontologías regionales, a las que les estaba negado el horizonte de otros mundos espaciales, así como el acceso al ser originario del mundo, porque al cerrar el horizonte significativo de los objetos, se cierran las relaciones de sentido que trascienden al objeto y no es posible una comunicación originaria entre ellos. Cuando el científico entra en relación con lo que acontece únicamente a partir de lo que admite su mundo espacio-temporal, las condiciones científicas del objeto de estudio se tornan ingenuas, ya que solo acepta como verdaderas aquellas que son válidas para su mundo. Estos prejuicios o actitud natural de observar sin prejuicios no permite acceder a conocimientos más amplios, ceñidos solo a las distintas perspectivas o ontologías regionales. Restringimos lo que aparece a los medios propios del científico en el interior de su mundo. Según una famosa frase de Martin Heidegger aplicada a este caso, los árboles no dejarían ver el bosque. Árboles que serían las distintas perspectivas fijas como criterios de verdad, que someterían el saber a su aplicación, olvidando que, frente a su servicio fáctico, quedan ocultas las fundamentaciones universales del conocimiento, las únicas que pueden garantizar un saber verdadero y seguro, porque cada una de las perspectivas encierra solo un pedazo de los posibles mundos del hombre. Así se va dando la transformación científica, evolución o cambio racional en constante intercambio con otras tradiciones, sus lenguas, sus dialectos y sus formas de hablar, como un complejo proceso de comunicación entre distintas ontologías regionales, desde distintos horizontes de sentido, mediados por la ideología, que siempre tienen una realidad más efímera y caótica que la ciencia. Según la doctora Johanna Broda, la ideología tiene la función social de legitimar y justificar el orden establecido, y de esta manera permite su reproducción, es decir, la ideología siempre tiene una finalidad práctica en manos de la clase dominante. Lo que constituye un problema de y para la ciencia, pues la subordina a sus intereses y vuelve la gran mayoría de las investigaciones sin ideología, ciencia fetichizada, con lo que el legítimo uso y desarrollo de la ciencia como criterio de validez en la vida de los hombres queda desvirtuado y pone en cuestión el significado que las ciencias pueden tener para la existencia humana, debido a que esta ciencia no tiene nada que decirnos, porque justamente las cuestiones que excluye de su estudio por principio son los problemas que interesan a los hombres, las cuestiones acerca del sentido o del sentido de toda la existencia humana. Una de las manifestaciones de la ideología en el campo de la ciencia se da en el fenómeno de la doctrina. La doctrina vuelve a la ciencia a un solipsismo como una mosca dando vueltas dentro de un vaso, una manifestación ideológica del conocimiento que termina por agotarse en sí misma en discursos bizantinos, donde la academia se manifiesta en una relación de poder y no de comunidad, que en lugar de generar diálogo, genera polémicas. Ante esta problemática, la crítica a los principios de la ciencia sigue siendo actual, porque la historicidad y la ética de la expresión son fenómenos primarios de la ciencia y no tienen el carácter de una ontología regional, ideología o doctrina. La ética y la historicidad no se desenvuelven en el nivel de una actitud natural. Al contrario, son imprescindibles para superar las limitaciones internas de las ontologías regionales,
para hacer una propuesta científica de una intersubjetividad trascendental, constitutivamente histórica y responsable. El problema surge porque en nuestras sociedades, la propiedad del discurso entendida a la vez como derecho de hablar, competencia para comprender, acceso lícito e inmediato al corpus de los enunciados formulados como discursos de verdad e incluso capacidad para hacer entrar este discurso en decisiones, instituciones o prácticas, reservada de hecho, a veces incluso de manera reglamentaria, a un grupo determinado de individuos, los especialistas, que ocupan los puestos de decisión institucional, distribuyendo recursos de instituciones públicas y privadas para fomentar cierto tipo de investigación y no otro. En nuestro tiempo es necesario que el estudio científico de la etnohistoria conduzca a una posición crítica del análisis de la relacionalidad de cada uno de nosotros en su contexto y de los otros en el suyo, porque todos, de alguna forma, por difícil u obvio que resulte de imaginar, estamos unidos, somos parte de la realidad a la que solo podemos aprender en pequeños momentos históricos y son científicos, porque valiéndose de la comparación, el científico puede derivar un orden y comunicarlo en un discurso sistemático, diferente de cualquier otro, porque tiene que apegarse a la realidad reordenada, al mundo que le acontece como límite. Desde ahí, el científico propone sus teorías. El objeto utópico de la ciencia es crear los mecanismos necesarios de intelección de los distintos horizontes de sentido, que efectivamente surgen de la realidad estudiada, pero que al mismo tiempo retornan al emisor del discurso, al científico, intérprete o traductor, y así se establece una relación dialéctica desde las distintas experiencias de la temporalidad, reordenadas para la comunicación histórica. Para la ciencia es una evidencia esencial que toda percepción es susceptible de ampliación y que el proceso no tiene fin y no puede haber ningún aprender intuitivamente tan completo que una percepción ulterior no pudiera añadirle nada nuevo. El nivel histórico y ético que propongo pensar para los estudios etnohistóricos científicos en la ENA, principios por los que quedarían definidos, implica la creación de una comunidad científica universal, porque al científico le toca pensar el mundo, a los otros, a ellos mismos y concebir las posibles relaciones funcionales entre los distintos agentes, diferentes culturalmente, por principio, que obliga al etnohistoriador a valerse de la mayor cantidad de herramientas posibles para investigar y dar cuenta del hombre en el devenir en territorio mesoamericano, nuestro caso particular. La diversidad del método de la etnohistoria en la ENA representa una evolución de la teoría de la historia porque reconoce la naturaleza de su objeto, traza un camino para conocerlo y ejecuta un plan para corroborar o desechar sus supuestos. Sin embargo, una cosa que se ha presupuesto o de plano negado es la objetividad del discurso que se emite desde las propias circunstancias, con fines previos que discriminan y vuelven imposible, de principio, la objetividad. Sin embargo, para ser objetivo, el etnohistoriador científico lo tiene que hacer de una forma desinteresada, lo que no representa en modo alguno una deshumanización o una negación vital. Esta capacidad cuenta entre los rasgos definitorios de su propio ser y se ejercita adoptando frente a la realidad. 2 minutos. Una peculiar actitud que la tradición ha designado con el término desinterés. La nota esencial y diferencial de la vocación científica es esa actitud desinteresada con la cual consigue el hombre elevarse a una zona de existencia superior a aquella en que se desenvuelven sus actividades prácticas. Según el filósofo Eduardo Nicol, lo pragmático es vital, pero la ciencia rebaja su propia vitalidad cuando se hace pragmática. Recapitulando, podemos decir que la historia científica en la ENA estudia el fenómeno histórico en dos dimensiones, uno como principio y otro desde sus principios, desde aquellos que la rigen en el devenir, junto a aquellos que la definen. La etnohistoria en la ENA busca la descripción del mundo tal y como acontece y no solo tal y como lo imagina el investigador. Es decir, la etnohistoria en la ENA busca un conocimiento más allá de la mera perspectiva, porque desde los principios que la rijan a la investigación etnohistórica en la ENA, los mismos que la definen como científica, le permitirán que evolucione, se transforme racionalmente en busca de una comprensión más amplia de los fenómenos históricos y que unas investigaciones se apoyen sobre otras en una comunidad científica que realmente dialogue en busca de conocimiento útil para preservar y no solo
En suma, para concluir esta ponencia, basado en las propuestas del filósofo Eduardo Nicol y del antropólogo Catherine Good, propongo 4 principios que podrían regir a la ciencia etnohistórica en la ENA para la utópica edificación de una sociedad futura, regida por el lenguaje científico, gobernado por la razón, razón pura que es razón de amor a la verdad, a la palabra y al trabajo para propiciar la vida, que en términos generales sería reconocer, 1, que el hombre es un ser histórico, que habita un mundo cuya naturaleza es el cambio, que tanto la transformación del hombre, la historia y la transformación del mundo, el tiempo, son racionales y relacionales, que su sistematicidad, racionalidad y relacionalidad se pueden conocer, comprender, interpretar, comunicar y en su caso trascender en acciones que propicien la vida. Gracias. No, permíteme un minuto solo, doctora. Si los etnohistoriadores científicos de la ENA asumimos estos principios, estaremos dando un avance en el estudio de nuestro devenir, le cerraremos la puerta a la ineptitud, utilizando oportunamente nuestras herramientas y comprendiendo correctamente la naturaleza de nuestro objeto de estudio, aceptando nuestras limitaciones y asumiendo desde la praxis que la ciencia consiste en aprender de nuevo a ver el mundo para preservarlo. Así, en estos tiempos de cambio, vale la pena dejar abiertas las preguntas. ¿Cuándo dejaron de ser científica la utopía y la ciencia utópica? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy importantes, muy pertinentes para el posgrado. Y bueno, comenzando con la de Rafael, acotaste un poquito más la discusión hacia la ENA, cosa que me parece también ya más pertinente. A mí me parece que es una discusión importante para hacer una relectura de este quehacer de la etnohistoria. Me parece que le estás dando un nuevo brío a la discusión y que eso es muy bueno. Ahora, sé que también esto es parte de tu tesis y esto, bueno, creo que hay que decirlo porque pues la ponencia no se puede agotar en el texto que me presentaste, en la ponencia, sino que es mucho más extenso y que además creo que hay que tomarse en serio la discusión, no que te la tomes en serio tú, porque de hecho lo estás haciendo, sino quienes pudiéramos ser o quisiéramos ser en algún momento tus interlocutores. Y por eso decía en un inicio que me parecía una discusión importante, ¿no? Tú en el texto subrayas la importancia de hacer teoría desde la ENA y propones que se trabaje a partir del concepto de cosmovisión, lo cual me parece también un acierto porque permitiría retomar la tradición académica alrededor de esta noción y sus recientes discusiones. Pues hay una lista larga de estudiosos y estudiosas que han abonado muchísimo a este concepto y también ver a los detractores. Eh, Muchos son antropólogos y bueno, hay que hacer un poco de historia de los conceptos ahí. De hecho, tú hablas de una discusión que hubo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, me parece, ¿no? Donde participaste. Y habría también que retomar algunas otras discusiones en ese contexto porque abonan también a esta noción de la cosmovisión y a esta, eh, digamos, este debate en torno a lo que es la ciencia etnohistórica. Uno de estos debates fue justamente el de la idea o la noción de Mesoamérica, ¿no? Que bueno, resultó un libro sobre esto. Y eso condujo a una discusión muy importante en torno a la relación entre la historia y la antropología. Y la traigo a colación porque en ese contexto hubo quienes decían que para la antropología la historia, pues si bien era necesaria, no era primordial, ¿no? Entonces, bueno, imagínense. Pero esto tiene que ver con
justamente lo que queremos discutir sobre el quehacer etnohistórico. Y también dices que hay que poner a dialogar a los sujetos porque se debe pensar la cosmovisión como algo que viven los sujetos, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece ser que la cosmovisión desde la etnohistoria implicaría reparar, repensar, revisitar, como ahora se suele decir, en o la diversidad cultural. Pero yo creo que hay que hacer como un ejercicio aquí en este recuento que planteo para hacer una historia del concepto, de armar una suerte de debate situado. Esto es importante porque hay que determinar desde dónde se va a discutir. Ya subrayaste hoy que sería desde la ENA, pero desde los planteamientos de quiénes y cómo se ha construido la teoría y los debates que van implícitos. Por cierto, que recordé cuando Darcy Ribeiro se quejaba de que antropólogos estadounidenses se habían asombrado, entre comillas, cuando él propuso toda esta teoría sobre las civilizaciones en América, porque según esto, estos antropólogos solo debían proporcionar materia prima, pero no debían atreverse a construir teoría, ¿no? Entonces, esto lo trasladamos también a este ámbito de la etnohistoria, donde tú subrayas la necesidad de construir teoría, que sí se ha hecho, pero hay que hacer, digamos, un recuento de qué es lo que se ha hecho y desde dónde. De manera que yo considero que necesitamos una ruta crítica posible porque hay un interlocutor que tienes invisibilizado, ¿no? Si estás discutiendo con alguien y no sabemos con quién. Y esto sería muy importante justamente para revisar los argumentos contrarios. Aquí también hay que distinguir en dónde está la tensión de las disciplinas. Si está justo en esa construcción del objeto de estudio o está en quienes la practican o en ambas cosas, ¿no? Hay que considerar que, bueno, tú lo dices de alguna manera, el conocimiento es una construcción histórica y social, y por tanto las investigaciones no están desvinculadas de sus contextos de enunciación, no están desvinculadas de las relaciones de poder, ¿no? Justamente como también lo mencionaste. Entonces hay que visibilizar a los interlocutores posibles y ubicar la discusión allí. Y bueno, la etnohistoria por excelencia, pues bueno, tiene enfoques integradores. Tú hablas de la importancia de pensar cuál es el sentido de la etnohistoria. Podemos preguntarnos en torno a qué preguntas trabaja la etnohistoria, si es la cosmovisión como tú propones, como problema histórico, el tiempo como objeto de estudio, la historia en el campo de la historia en el campo de la antropología. Y por tanto hay un diálogo muy importante ahí con la historia cultural, con la etnografía y con la microhistoria, sin duda, ¿no? La etnohistoria como herramienta política también. Y yo creo que este diálogo con todas estas disciplinas permitiría ver las influencias recíprocas entre los practicantes de la disciplina, ¿no? O sea, ya poniéndoles nombre y apellido. Discutir con la filosofía me parece estupendo, creo que sí se ha hecho, quizá más la antropología que la etnohistoria. Y tomas la figura de Eduardo Nicol, que me parece también muy relevante y que pues habría que leerlo porque, bueno, al menos el texto que yo conocía, que es el de la metafísica, pero bueno, tiene una obra muy amplia y que valdría la pena retomar algunas cosas para que se conozca, porque como bien dices, no se conoce. Y esto abriría las posibilidades para construir también una suerte de etnohistoria filosófica, así como existe un gran campo de la antropología filosófica, ¿no? Y esto, digamos, más allá de hablar sobre los debates de la filosofía de la historia, etcétera,
aquí tendría un perfil distinto esta discusión que tú planteas, ¿no? Si relacionamos la etnohistoria con la filosofía, se trataría entonces de indagar en cuál es la naturaleza de los fenómenos culturales en el tiempo. Eh, Quizá, bueno, de pronto habría que, al historizar el concepto de cosmovisión, pues retomar lo que han hecho todos otros investigadores y también retomar lo que se ha planteado acerca de la etnohistoria. Por ejemplo, lo que hizo Carlos Martínez Marín, que de pronto quedó olvidado en ahí entre los colegas, y valdría la pena, pues, retomar esa discusión, ¿no? Eh, ¿De qué forma el etnohistoriador asume su quehacer? Tú te vas por un camino ético, filosófico, que habría que discutirlo más, o sea, pones las cartas sobre la mesa, pero, habría que pensar en que esos principios que señalas, se han ya problematizado, pero quizás se han olvidado, ¿no? Entonces, es como revisitarlos, como darles un nuevo ámbito, un nuevo brío, según entiendo, es lo que de alguna manera quieres tú pensar. Y quizá retomar esta discusión en torno a lo que decía Dilthey, entre las ciencias del espíritu y las ciencias puras, me parece que mencionaba esto, y ver, bueno, cuáles son las interrelaciones que hay allí. Ahorita anoté otra cosa que dijiste que no estaba en tu ponencia, pero em, y bueno, subrayar aquí algo muy importante que sería la manera en que también esta etnohistoria se comunica, esta etnohistoria tiene la posibilidad de dialogar directamente con la historia y directamente con la antropología. Quienes somos antropólogos e historiadores, no quizá etnohistoriadores, sino antropólogos historiadores, a veces es un poco difícil problematizar este campo de la etnohistoria. Entonces, esta discusión es pertinente. Yo lo que subrayo aquí es que hay que acotarla justamente para, retomando lo que dices de Heidegger, no ver un árbol impide ver el bosque, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que jugar con estos ámbitos. Yo nada más subrayo visibilizar a los interlocutores con los cuales estás discutiendo para que tenga un mayor impacto y haya argumentos de la contraparte para responderte y poder generar un campo de análisis, un campo de propuestas y acotarlo a la ENA.